Ser podcast. Hola, estás escuchando el podcast de Sucedió una noche y yo soy Antonio Martínez. En este episodio vamos a hablar a fondo de dos películas, un tranvía llamado Deseo, de cuyo estreno se cumplen 70 años, y en nuestra serie de musicales nos ocuparemos de Cabaret, la película de Bob Fosse. Charlaremos también con el actor Salva Reina y vamos a celebrar los 75 años que cumple el director Oliver Stone dando un repaso a su carrera. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bob is driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Durante la próxima hora os proponemos un programa lleno de música y cine. Cine con solera y calidad, que es el que nos gusta a nosotros. Cine clásico, en definitiva. Os vamos a hablar, por ejemplo, de Cabaret, el musical de Bob Fosse, del director Oliver Stone, que cumple 75 años. Charlaremos con el actor Salva Reina. Tendremos nuestro juego de las películas y recordaremos que hace 70 años se estrenaba uno de los grandes clásicos del cine americano. ¿Un tranvía llamado Deseo? Buenísima, con Marlon Brando. Entonces no estaba tan gordo, pero luego se infló mucho. Tenemos todo listo, guiones, música de cine, cortes de películas, así que comenzamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como apuntábamos hace un momento, nuestro calendario de efemérides nos recuerda esta semana que hace 70 años, el 18 de septiembre de 1951, se estrenaba uno de los grandes clásicos de la historia del cine, un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan, la película que lanzó la carrera de Marlon Brando. ¿Os apetece que la recordemos? Todo empezó aquí, en una esquina de la calle Royal del barrio francés de Nueva Orleans. En los años 30 del siglo XX vivía allí un joven llamado Tennessee Williams, que por entonces trabajaba de camarero. El futuro dramaturgo estaba obsesionado con el simbolismo del nombre de dos tranvías que cruzaban la calle. Con el tiempo, esa anécdota se iba a convertir en el motor de la historia de una mujer poseída por la maldición de aquellos dos vehículos. ¿Puedo ayudarla en algo? Me han dicho que coja un tranvía llamado Deseo, que luego transborde a otro llamado Cementerio y que después me apee en lo que llaman los Campos Elíseos. Ahora viene su tranvía. Tennessee Williams escribió un tranvía llamado Deseo, por la que ganó su primer premio Pulitzer y se convirtió en uno de los dramas teatrales más importantes del siglo XX. Una obra que ha marcado a los amantes de la literatura y el teatro. Un tranvía llamado Deseo ha marcado mi vida. Hace 20 años hice de Estela, con un grupo de aficionados. Allí conocí a mi marido. Él hacía de Kowalski. Un tranvía llamado Deseo se estrenó en Broadway en 1947, dirigida por Elia Kazan. Kazan había reunido un reparto formado en su mayoría por alumnos del Actors Studio y entre los que destacaba un joven de 23 años llamado Marlon Brando, que enseguida no solo impresionó al público, sino a sus propios compañeros. Lo contaba el actor Karl Malden. He would
El primer día de representaciones hizo una escena fantástica y le dije, vaya, es genial. Al día siguiente llegó la misma escena y la hizo totalmente diferente, y yo me quedé de piedra porque aún era mejor. Brando tenía algo que no tenía ningún otro actor con los que había actuado. Con Un tranvía llamado Deseo, Brando impuso un nuevo estilo de interpretación. El actor ya no actuaba, sino que vivía el personaje. Al mismo tiempo, creaba un nuevo concepto del sex appeal masculino, mucho más agresivo y abierto. Hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no. Estoy segura de que perteneces a la segunda categoría. Así es. Eres sencillo, muy directo, honrado, quizá un poco primitivo, diría yo. La obra fue un gran éxito, ganó 2 premios Tony y permaneció más de 2 años en cartel. A la Warner se le pusieron los dientes largos y rápidamente compraron los derechos para llevarla al cine. En un principio fue William Wyler quien preparó el proyecto y eligió a Bette Davis para el papel de Blanche, pero finalmente fue el propio Elia Kazan quien a regañadientes acabó dirigiendo la película. Parece ser que fue Tennessee Williams quien le rogó que se pusiera tras las cámaras, ya que no le gustaba la adaptación que estaba preparando Wyler. Necesitas tener a alguien, y yo también necesito a alguien. No podríamos unirnos los dos. Kazan contó con 9 actores que habían participado en la obra de teatro, entre ellos Karl Malden y, por supuesto, Marlon Brando. Como explicaba Tennessee Williams, la pantalla le hace un gran favor a Marlon porque te puedes acercar tanto a su cara y captar todos esos gestos y detalles maravillosos que tiene, los detalles fluidos de emoción que siempre ofrece. En el estreno teatral había sido Jessica Tandy quien hacía el papel de Blanche, pero en la Warner pensaron que para la película debían contar con una actriz consagrada como Vivien Leigh, que tenía mucho más tirón en taquilla. ¿Le seré simpática a Stanley o solamente me soportará en su casa por puro cumplido? Sé que os llevaréis muy bien los dos. Sin embargo, Vivien no encajó muy bien al principio, ni con el director ni con el resto del reparto. Ellos venían del método Stanislavski, mientras que la actriz se había educado en la escuela clásica británica. Cuando una mujer es culta, educada e inteligente, enriquece de verdad la vida de un hombre, y yo puedo ofrecer esas cualidades. Además, Vivien Leigh ya había interpretado a Blanche en la primera producción londinense de la obra, dirigida por su marido Laurence Olivier, y parece ser que la actriz se basaba más en esa actuación que en las indicaciones que le daba Kazan. No obstante, a base de profesionalidad y esfuerzo, la actriz acabó ganándose a sus compañeros. Supongo que le habremos parecido una pandilla bastante ruda. Bah, me adapto fácilmente a las circunstancias. ¿Esa es una buena cualidad? El de Un tranvía llamado Deseo fue uno de los mejores papeles de su carrera. Curiosamente, años después, Vivien Leigh sufriría un desorden bipolar similar al que tiene el personaje. Nunca fui fuerte, ni me basté a mí misma. Las personas suaves deben atraerse el favor de las personas ásperas con dulzura y delicadeza, pero utilizando el atractivo personal. No sé hasta cuándo podré mantener esta ficción. No basta ser suave y delicada, hay que ser suave y atractiva. Y yo estoy marchitándome. En realidad, cuando Vivien hizo la película, solo tenía 36 años, estaba en el esplendor de su belleza y tuvo que maquillarse para parecer mayor. Un tranvía llamado Deseo cuenta la historia de una mujer perteneciente a una familia rica, venida a menos, pero que aún mantiene sus delirios de grandeza. Un verano llega a Nueva Orleans a visitar a su hermana y enseguida su personalidad va a chocar con la del marido de esta, un emigrante polaco rudo y maleducado. Este es el modo como quito yo la mesa. No vuelvas nunca a insultarme de esa forma. Cerdo, polaco, asqueroso, vulgar, grasiento. He oído ya demasiadas veces esas palabras saliendo de tu boca y de la de tu hermana. ¿Os creéis que sois un par de reinas? Recordad lo que dice Huey Long, cada hombre es un rey y aquí el rey soy yo. Con que no lo olvidéis. En la película se encuentran muchos de los temas presentes en el teatro de Tennessee Williams, personajes atormentados, frustrados sexualmente y que se mueven en ambientes opresivos y agobiantes. Kazan utilizó un truco escenográfico para aumentar la tensión claustrofóbica.
A medida que avanza la película, el decorado del apartamento de Kowalski se vuelve más pequeño gracias a unas paredes móviles. ¿Y cómo puedes vivir allí? Nunca, ni en mis peores pesadillas hubiera podido imaginarlo. Solo Poe, solo Edgar Allan Poe sería capaz de describirlo. ¿Pero qué haces tú en ese horrible lugar? Tanto la obra de teatro como la película muestran claramente la atracción sexual que las dos hermanas, Blanche y Stella, sienten por Kowalski. Una atracción casi animal que va en contra de los valores morales establecidos por la sociedad. Todo va muy bien, todo va perfectamente entre tu marido y yo. Estoy temblorosa, pero he sabido ponerme en situación. Me he reído y lo he echado todo a broma. Le he tratado de niño pequeño y hasta he coqueteado con él. Sí, he estado coqueteando con tu marido, Stella. No obstante, el propio Jack Warner se había comprometido con la oficina de censura para que la película no resultara tan provocativa como la obra. Por ejemplo, se eliminaron algunas referencias sobre la homosexualidad del marido de Blanche. Estuviste casada, ¿no es verdad? Cuando era muy joven. ¿Y qué pasó? Que él murió. Y tan solo se tocó de pasada la afición de la mujer a la carne tierna. Siento decírtelo. No es que Blanche pidiera la excedencia por culpa de los nervios, fue que la despidieron antes de terminar el curso. Se había enredado con uno de los alumnos de su clase. Un muchacho que no tenía más de 17 años. En total se hicieron 68 cambios y tijeretazos pudorosos que sin embargo no pudieron aplacar la carga sensual del personaje de Brando. Me molesta la camiseta, ¿no te importa que me ponga cómodo? Por favor, quítatela. Como a la gente de mi pueblo me gusta la comodidad. A mí también. Con este calor no es fácil tener aspecto de persona limpia. Un tranvía llamado Deseo fue nominada a 12 Oscars. De ellos se llevó 3 en los apartados de interpretación, siendo la primera vez en la historia que una película lo conseguía. Vivian Leigh como mejor actriz, Karl Malden como actor de reparto y Kim Hunter, la actriz que interpretaba a Stella, como mejor secundaria. A duras penas soporto que pase fuera toda una noche. ¡Stella! Y si es una semana estoy a punto de volverme loca. Santo cielo. Y cuando vuelve, lloro sobre su pecho como una criatura. Supongo que eso es lo que llaman estar enamorada. Marlon Brando tendría que esperar a La Ley del Silencio, de nuevo a las órdenes de Kazan, para llevarse su primer Oscar. No obstante, a pesar de no ganar el premio, su fama se disparó y el actor siempre consideró la película como su favorita de la primera etapa de su carrera. Creo que El tranvía fue la más importante y satisfactoria, porque yo respeto mucho la obra de Tennessee Williams, pero tuvo también un aspecto desafortunado, y fue que la gente me asoció con el personaje que interpretaba y todos pensaban realmente que yo comía en el suelo o corría descalzo por la calle, y eso me hizo la vida un poco más difícil. Pero hay otra protagonista de la que no queremos olvidarnos. Espere. Voy a poner la radio. Nos referimos a la música de la película. Un tranvía llamado Deseo fue la primera banda sonora que introdujo el jazz en la música de cine. Hasta entonces el jazz solo había aparecido en las películas en escenas que se ambientaban en fiestas o clubs nocturnos. El compositor Alex North, en cambio, introdujo las maneras jazzísticas en la música incidental del film. Así lo explicaba el también compositor John Williams. All of those people had their deep musical roots in the European tradition. Todos los compositores importantes anteriores tenían sus raíces musicales en la tradición europea, pero la música de Alex nacía de su formación. Había crecido en los años 20 y 30 muy influenciado por el jazz y la música popular. También su etapa en Rusia le había hecho empaparse de la música de los compositores soviéticos. Así que podíamos decir que el bagaje musical de Alex North era el resultado de mezclar a Duke Ellington con Prokofiev. Eso hizo que su música resultara muy novedosa. La aparición de Alex North significó la llegada de un viento nuevo y fresco a Hollywood. Fresh wind coming to Hollywood. Años después de su estreno, Un tranvía llamado Deseo permanece como un clásico indiscutible y algunas de sus escenas se han convertido en iconos del cine. ¡Estela! Deja de escandalizar y vete a dormir la mona. Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa. Cállate ya si no quieres que llame a la policía. ¡Estela! Escenas como aquella en la que Kowalski grita desesperadamente el nombre de su mujer, Stella, que finalmente baja las escaleras y Brando, con la camiseta hecha trizas, cae ante ella de rodillas llorando como un niño. No me dejes nunca, mi vida. O esa frase que pronuncia Blanche al final cuando sale de la casa para ser internada en un psiquiátrico y le dice al médico: quien quiera que sea, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos.
trata de nuestro juego de las películas. Ya sabéis, 3 diálogos y 3 temas de sus respectivas bandas sonoras son las pistas para que intentéis adivinar de qué película se trata. Ahí van. El fusil solo es una herramienta. Lo que mata es un corazón de piedra. Si vuestro instinto de matar no es claro y rotundo, en el momento de la verdad dudaréis. No os atreveréis a matar. Seréis marines muertos y entonces sí que os darán por el culo. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. My corps, your corps, our corps, Marine Corps, good. Pick up the step a little bit. We're going a little bit too slow. Estoy pensando en esa canción, La doncella de Aughrim. ¿Qué le ocurre a esa canción? ¿Por qué ha de hacerte llorar? Me acuerdo de una persona que hace mucho tiempo la cantaba. ¿Y puedo saber quién era esa persona? Alguien a quien conocí en Galway cuando yo vivía con mi abuela. ¿Alguien de quien te enamoraste? Era un muchacho que conocí, llamado Michael Fury. Siempre cantaba esa canción, La doncella de Aughrim. Es ridículo solo pensar en ello. No podría hacerlo. Permítame que sea yo el juez. No la llevaría a París si no tuviera la absoluta seguridad. ¿París? Sí, mírelo desde este punto de vista. El ser modelo no es tan malo como parece. Y si lo fuere, por lo menos irá a París y podrá visitar a su amigo el profesor... ¿Cómo se llama? Flostre. El mismo. Podrá hablar con él y escuchar sus conferencias. I love your funny face, your sunny, funny face. For you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality for me. You fill the air with smiles for miles and miles and miles. Though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace your sunny, funny face. Bueno, ¿qué tal hoy? Hoy yo creo que eran más fáciles que otras semanas. Empezábamos con La chaqueta metálica de Kubrick y con aquel despiadado sargento de instrucción al que daba vida Lee Ermey. Luego sonaba un tema de su banda sonora que no es otra cosa que una adaptación al rap de las canciones que cantaban los marines durante su entrenamiento. La segunda película era Dublineses, la última que dirigió John Huston, y escuchábamos a su hija, Angelica Houston, emocionada en una escena. La música de Dublineses era obra de Alex North, el mismo compositor de un tranvía llamado Deseo. Y para terminar, Fred Astaire intentaba convencer a Audrey Hepburn de que se fuera con él a París a trabajar como modelo, en Una cara con Ángel, el musical de Stanley Donen. Y todavía suena de fondo el bueno de Fred Astaire cantando la canción principal de la película, Funny Face. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El pasado miércoles día 15 fue el cumpleaños de este señor. Hey, I'm with you. Eso. I'm with Manchester United. Cool. Muy bien. Este marica inglés y yo vamos a romper la cabeza. ¡A todos! No, inglés no era el director norteamericano Oliver Stone haciendo un cameo junto a Santiago Segura en Torrente 3. Oliver Stone ha cumplido esta semana 75 años, una vida larga en la que ha ido construyendo una carrera cinematográfica tan polémica como interesante. En los próximos minutos vamos a repasarla. Soldier boy, oh my little soldier boy. A finales de los años 60, un joven de 21 años llamado Oliver Stone abandonó la Universidad de Yale, donde estudiaba, para alistarse como soldado y marchar a la guerra de Vietnam. ¿Voluntario? Sí, voluntario. Salí de la universidad y les dije que quería ir al ejército. Combatir en
Vietnam. Ahí tenéis a un auténtico cruzado. Eso parece. Oliver Stone pasó 15 meses combatiendo en Vietnam, de donde regresó con varias condecoraciones y 2 heridas de guerra. Me cago en la puta. Creí que era inmune. En el pulmón, tío. Suerte que tienes, ¿no? Al volver a la vida civil, decidió estudiar cine y empezó su carrera dirigiendo 2 películas de terror, una serie B titulada De Infarto y otra película algo ya más lustrosa protagonizada por Michael Caine, La Mano. Cuéntame lo que sientes. ¿Quieres decirme algo, John? La mano. ¿A dónde está la mano? Cerca de tu cuello. ¿Y qué quiere la mano? Matarte. Ahora. Las 2 fueron un fracaso y Stone no conoció el éxito hasta que empezó a trabajar como guionista. Lo mejor es salir por pies de aquí. Sí, pero ¿cómo? Cogiendo el expreso de medianoche. ¿Qué es eso? No es un tren. Es como llamamos aquí dentro a la fuga. Escribió el guión de El Expreso de Medianoche, por la que ganó su primer Oscar, y también los libretos de otros éxitos de principios de los 80, como El Precio del Poder o Conan el Bárbaro. Su salto a la fama como director no llegaría hasta 1986, cuando se puso tras las cámaras para rodar Platoon. Oliver Stone hizo Platoon para liberarse de los fantasmas de su pasado. A Vietnam, el director había llegado inspirado por un patriotismo del que pronto se desencantó al ver las atrocidades que los americanos estaban cometiendo en aquel lugar del mundo. ¡No hagáis eso! ¡No lo hagáis! ¡Hijo puta! ¡No lo hará! ¡No! ¿Eres maricón, Taylor? ¿Qué te pasa? Ella es una asquerosa vietnamita. Ella también es un ser humano, mamón. ¡Sois todos unos animales! Vete a la mierda, nene. El Vietnam no es para ti. Vete a casa, chaval. Muchos de los personajes de la película estaban inspirados en los que el propio director había conocido en la guerra. Oliver Stone volvería a Vietnam en otras 2 películas, El cielo y la tierra y Nacido el 4 de julio, en la que abordaba la tragedia de los veteranos a su regreso a casa, muchos de ellos lisiados, y la manipulación de toda una generación de jóvenes que fueron engañados para ir a luchar a aquella guerra. ¡Díselo a tu papá! ¡Díselo! ¡Nos engañaron! ¡Todo ha sido mentira! No existe Dios, está tan muerto como mis piernas, ni tampoco existe la patria. No hay nada, solo yo atado a esta puta silla de ruedas para siempre. Con Nacido el 4 de julio, Stone ganó su segundo Oscar como director, después del que ya había obtenido por Platoon, pero la película también confirmó que el realizador se había convertido en una especie de cronista cinematográfico de la historia de los Estados Unidos en las últimas décadas. Quizá empiece a ser alguien de quien podáis enorgulleceros sin tener que inventar ninguna falsa historia. Diciendo la verdad. Todo ello le ha valido numerosas polémicas y le han convertido incluso en un enemigo para la derecha norteamericana. En Salvador descubrió a los espectadores el papel de la CIA y el apoyo del gobierno de Estados Unidos a las dictaduras centroamericanas de los años 80. En Wall Street, los tejemanejes del poder económico y la voracidad de los tiburones que manejan el mercado de valores. Bien, cuando abra mañana la bolsa, vas a comprar opciones de compra de 1.500 a julio. Empieza comprando paquetes de 1.000, hasta un límite de 50 acciones. Cuando llegue a los 50, le das el soplo a tus amigos y llamas al boletín de Wall Street. Mostró la escena musical americana de finales de los 60 con el retrato de un ídolo del rock como Jim Morrison en The Doors. Salgo al escenario y aúllo para la gente. En mí, ellos ven exactamente lo que quieren ver. Unos dicen el rey lagarto, sea cual sea el sentido, o un demonio vestido de cuero negro, sea cual sea el sentido. O la violencia de la sociedad americana y la explotación que de ella hace la televisión en Asesinos Natos. Bien, dime, Mickey, ¿te arrepientes? Porque 3 semanas, 50 personas muertas. Muy fuerte, ¿no, Mickey? 52. Pero no me gusta perder el tiempo malgastando emociones. Asesinos Natos resultó una de sus películas más polémicas, provocando protestas de muchos sectores que veían en ella una orgía de violencia sin sentido que animaba además a los jóvenes a practicarla. Según Stone, el mensaje de la película era completamente diferente. Empezamos la película con la idea de describir el paisaje cultural y social de Estados Unidos en la década de los 90. Lo hemos hecho de una manera exagerada porque queríamos hacer una sátira. Por eso la violencia se muestra de una manera tan cruda y repetitiva. Hemos distorsionado las cosas con la finalidad de hacer pensar a la gente.
No estoy de acuerdo con aquellos que me acusan de servirme gratuitamente de la violencia. Yo lo hago con un fin, y les aseguro que cualquier chaval de 17 o 18 años que vea la película, a la salida del cine reflexionará sobre la violencia. En 1991, Oliver Stone estrenó la que él mismo y otra mucha gente considera su mejor película, JFK. En ella hurgaba en las zonas oscuras del asesinato del presidente Kennedy. El director defendía la tesis en la película de que Kennedy fue asesinado por una conspiración en la que participaron la CIA, la mafia, la industria militar e incluso el propio vicepresidente Johnson, que después de la muerte de JFK accedió a la presidencia. Esto fue una emboscada estilo militar de principio a fin. Fue un golpe de estado con Lyndon B. Johnson esperando entre cajas. Vale ya, hombre, ahora me sales con que Lyndon Johnson tuvo que ver. ¿Es eso? El presidente de los Estados Unidos. Lyndon Johnson consiguió $1 billón para sus amigos tejanos Brown y Root para que dragaran la bahía de Cam Ranh para el ejército en Vietnam. ¡Jefe! Y hay más cosas. ¡Jefe! ¿Estás diciendo que el presidente es un asesino? Si estoy tan equivocado, ¿por qué el FBI plantó micrófonos en nuestra oficina? En años siguientes, Stone analizaría otras presidencias, como la de George W. Bush en la película W o la de Richard Nixon en Nixon. ¿Por qué la toman conmigo esos gilipollas? ¿Porque no les gusta mi aspecto? ¿Porque no les gusta dónde fui a la escuela? Porque no son americanos. Sí, claro, y porque no confían en América. En el año 2004, Oliver Stone sorprendió a todos con una película que parecía lejos de sus temáticas habituales. Yo siempre he creído en ti, Alejandro. Pero esto parece que puede superarnos. El director explicó que rodó Alejandro Magno simplemente porque desde que era estudiante de cine siempre le pareció un reto hacer una película épica, pero tampoco Alejandro se libró de la polémica. Los sectores religiosos más radicales y parte de la prensa norteamericana acusaron a Oliver Stone de haber hecho una película pro-gay. Así se defendía por entonces el protagonista del film, Colin Farrell. No es verdad que se muestre a Alejandro follando o haciéndole felaciones a Hefestión. Todo es más sutil, pero si oyes a la prensa americana parece como si la película estuviera llena de penetraciones o de sexo anal. Las reacciones a la película han sido exageradas y asquerosas. Lo que pasa es que no se ha evitado contar la verdad sobre algo esencial, y es que Alejandro era bisexual y que mantenía ese tipo de relación con Hefestión. En este siglo, Oliver Stone ha seguido con su papel de cronista de la vida social y política de Norteamérica con otras historias. Contó el caso del informador que reveló documentos clasificados de alto secreto en Snowden. Nos mostró los cárteles que controlan el tráfico de drogas en México en Salvajes y volvió a rescatar al personaje que interpretaba Michael Douglas en Wall Street con una segunda parte ambientada en la crisis de 2008. Escucha, se puede ganar una fortuna. Cientos de millones de dólares si se apuesta contra esta burbuja. Ojalá tuviera yo $1 millón. También describió el trauma nacional que supuso el 11S en la película World Trade Center. Estamos preparados para todo. Coches bomba, armas químicas, biológicas, un ataque desde el aire. Para esto no. Y de esta magnitud aún menos. No hay ningún plan, nadie lo previó. Esta vez, con World Trade Center, logró por primera vez la aprobación de los sectores conservadores, pero volvió a ser repudiado por estos con la serie de documentales Entrevista que ha rodado en este siglo sobre personajes que han constituido un quebradero de cabeza para la política exterior norteamericana. Cuando era joven, también dedicaba mucho tiempo al deporte, por el placer del deporte. Documentales sobre Fidel Castro, sobre Vladimir Putin o sobre Hugo Chávez. Quizá esa es una de las razones de la actividad que uno lleva, el optimismo, la fe, la esperanza y las evidencias concretas de que sí es posible cambiar el mundo, cambiar la historia. Es posible, Oliver. Su próximo trabajo, aún en fase de preproducción, se titulará Mentiras Blancas y estará protagonizado por Benicio del Toro, un título que ni pintado para un director que siempre se ha mostrado dispuesto a retratar la versión menos oficial de cualquier acontecimiento histórico o político de su país, porque, como decía Kevin Costner en JFK, cuanto mayores son las mentiras, si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. El
clásico en la SER. Sucedió una noche. Kiss, kiss me, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me. Kiss me, say you miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Hold me close to you, hold me, see me through, with all your heart protection. Kiss me, take me, thrill me with your charms, take me in your arms and make my life perfection. Kiss me, darling, then kiss me once again. Make my dreams come true. take me, thrill me. Y aquí tenemos a Marilyn Monroe cantando más sensual que nunca Kiss, Beso, una canción que interpretaba en la película Niágara. Y tras este respiro musical, vamos a ver con quién ha charlado hoy Helio Castro en su sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado a Salva Reina, el actor malagueño que la semana pasada estrenó su última película, Con quien viajas, una comedia que transcurre íntegramente durante un viaje en coche. A Salva Reina le hemos visto sobre todo en comedias como la serie de televisión Allí Abajo o largometrajes como Señor, dame paciencia y también en pequeños papeles en dramas como La isla mínima o Adiós. Salva Reina iba para profesor de educación física, pero desde pequeño el teatro se cruzó en su vida. Yo hice INEF, siempre jugaba baloncesto, pero me gustaba un poco todo, me gustaba dar clases, que al final incluso llegué a ejercer. Y os voy a explicar el temilla este del pádel surf, otra historia. Te pones de pie y remas, o sea que es muy sencillo, ¿vale? Fijarse que va a empezar la clase, ¿vale? Te pones de pie. Al final también es un poco dar clases de ser profesor, casi como hacer una pequeña obra de teatro de una hora de duración en cada aula. Esta es la parte de atrás de la tabla. Ya. Por supuesto. Que es muy importante que la veáis, ¿no? Y ahora que hemos visto la parte de atrás, podemos empezar la clase, profe. Y bueno, tuve la suerte que en Granada, donde estudiaba, empecé a trabajar con unas compañías de calle y de teatro de animación y de teatro también de sala, infantiles y bueno, ahí fui reconduciendo mi vocación y luego me fui formando yo a nivel personal. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Cada uno vale para lo que vale. Nunca he desfallecido. Yo creo que una de las claves de esta profesión es no desfallecer. Esto es un camino largo, es un maratón, no es una cosa de un pelotazo de una tarde. ¿Te puedo ayudar? ¿Eh? Que si necesita ayuda. Pues mira, la verdad es que sí. Yo siempre cuando me dicen, oye, un consejo, te digo, pues mira, perseverancia, paciencia, esto es un camino largo. Y también me ha ayudado mucho tener siempre mis propios proyectos a nivel, ya sea de animación, haciendo de payaso en unas comuniones, o a proyectos un poquito más serios, con una obra de teatro. Entonces esto siempre me servía para mantenerme vivo y mantener la ilusión y mantener esa llama constante. Entonces he intentado que nunca se apagara, la verdad, porque en el momento que desfallece sí es cierto que tiene muchos sinsabores, como tú dices, y no todo es la ola donde ahora mismo esta rachista va por racha. Ahora sí es cierto, a lo mejor que estoy en una racha buena, pero llegarán momentos malos, soy consciente y bueno, y seguiremos trabajando, seguiremos generando. Se llama técnica disuasoria, lo aprendí en la guerra. ¿Qué guerra? La de los videojuegos. Qué tonto eres. Si
es cierto que en esta profesión pues te van encasillando como este es de thriller, este es de comedias, este es de... ¿no? Y Yo lo que sí tengo es una cara muy común. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Me dicen mucho que me parezco a gente. ¿Como a quién, por ejemplo? Me dicen mucho al portero bueno, portero, no es de la serie, el que hace de portero, la serie de los vecinos. Hostia, pues es verdad, ¿eh? Y ya no solo el espectador, sino los productores y los directores de casting, que es más peligroso, ¿no? Entonces, bueno, está bien que de repente haya gente valiente que vea actores y actrices en cosas que no está la gente acostumbrada a verlas y descubras a actores con otros matices, con otras maneras de hacer y con otras historias. También me dicen al de Tiburón, me dicen. ¿Y a Bardem en la película esta del Oscar por el pelito, no? A Leonardo DiCaprio también me dicen. Pues a ese sí que no lo veo yo, mira, ¿eh? ¿Ah, no? No. Yo al final, bueno, siempre intentas abordarlos, o por lo menos yo intento abordar los personajes con el mismo rigor, ya sea comedia o drama o thriller o lo que sea, o ciencia ficción, y ya luego la situación pones la comedia o el drama, ¿no? Yo intento lo mío, llevarlo, preparármelo bien, que el personaje tenga un fundamento, que tenga un peso, que tenga sus aristas bien, sus preguntas con sus respuestas. ¿Queréis algo, patata o bebidas? No. ¿Nada? Nada. Pero si se le oye, ¿por qué habla así? ¿Y pipí o necesidades? No paro, ¿eh? No. Y luego pues ese personaje juega en una situación que si la gente se ríe será comedia y si la gente llora pues será drama, ¿no? No sé si eso lo decía Billy Wilder, no me acuerdo de día, decía es una comedia o un drama, dice no lo sabemos hasta que no lo vea el público. Rubia, ¿no va tan solita? Soy morena. Ay, perdona, es que no me había fijado con esos ojos. ¿Quieres un calamar? No, gracias. ¿No quieres calamar? ¿Has visto cómo estáis riendo? La tengo en el bote. Yo creo que es guay que se den esas oportunidades y bueno, yo he tenido la opción de, como tú bien dices, hacer la Isla Mínima, Malaca, la zona, de hacer otras cosas y es guay, o sea, al final te sorprenden actores y actrices que las tenías encasilladas en un sitio y de repente dices, ostras, ¿no? Mejor era cuando decías que también me querías, como todo pasó ya. Yo creo que el humor además también, aparte de un arma de criticar la sociedad o tal, cuando tú te ríes de verdad y te ríes de corazón, el pecho está abierto, estás como de una manera muy primitiva y un momento muy, muy interesante y es un arma muy interesante en mi opinión para transmitir mensajes o transmitir a alguien lo que tú quieres decirle, ¿no? Yo creo que es una herramienta que algunas veces está un poco denostada y está como un género inferior y de repente creo que puede ser un género fantástico para también transmitir qué tipo de mensajes, ¿no? ¿Y a qué te dedicas? Yo soy funcionario. ¿Funcionario de prisiones? Soy funcionario normal, administrativo, de estos que dicen que no trabajan. Hay mucha leyenda urbana con eso, ¿eh? Yo el otro día atendí a uno. Era broma. O sea, si yo sé que el personaje va a mofarse de... no participaría, intentaría no participar, tendría que estar muy mal de dinero y que me lo pintaran de una manera y yo engañarme de alguna manera para participar, pero intentaría no hacerlo y de hecho intento no hacer esas cosas, pero sí es cierto que al final siempre hay alguien que se molesta, ¿no? Porque Twitter es muy lioso y es otra herramienta del sistema para controlarte. Además 140 caracteres, ¿eso qué es? A mí se me queda corto, no es que yo tengo mucho que aportar. Nunca digo nunca jamás porque la vida no sabe por dónde te va a poner, pero sí te digo que prefiero jugar. Prefiero estar en el otro lado de la cámara más que en este. Si lo comparamos un poco con el deporte y le damos la vuelta, nunca me ha gustado entrenar, siempre me ha gustado jugar el partido, ¿no? Si llega a lo mejor y me veo capacitado y me rodeara de un equipo de gente que las carencias mías las pudieran suplir, a lo mejor me lanzaría, pero ya te digo que no es una cosa que yo tenga como objetivo principal. Esto se acaba, ¿no? Me has visto venir, ¿verdad? Que no soy tonta, Alicia. Que sé que llevas mucho tiempo queriendo hacerlo, pero que nunca te atreves. Sí me atrevo, lo que pasa es que tú siempre me cambias de tema. Lo hago bien, ¿verdad? Tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir, no sé lo que pensar, no sé lo que decir.
mañana es el tema principal de Impacto Súbito, una de las películas de la saga de Harry el Sucio que Clint Eastwood protagonizó y en este caso también dirigió en el año 1983. La música era obra del compositor argentino Lalo Schifrin. Y de música vamos a seguir hablando porque llega la hora de nuestra sección dedicada a eso, al cine musical. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Estaba ordenando los armarios y me he encontrado con mi colección de sombreros de cine. Tengo bastantes. Tengo, por ejemplo, un fedora, igual que el que gastaba Humphrey Bogart, una gorra a cuadros de Sherlock Holmes o el sombrero de pico de la bruja mala del oeste del Mago de Oz. Pero mi favorito siempre ha sido el bombín. Incluso a veces me lo ponía para salir. Cuando me preguntaban que por qué iba disfrazado de banquero, yo les respondía que no, que era un homenaje al cine, que lo llevaba por Charlotte, por El Gordo y el Flaco o por Colin Firth en El Discurso del Rey, y sobre todo que lo llevaba en homenaje al que usaba Liza Minnelli en algunos números de uno de mis musicales favoritos, Cabaret. Seguro que casi todos la habéis visto, pero vamos a contaros algunas cosas sobre ella que quizá no sepáis. Bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. El musical Cabaret se estrenó en Broadway en 1966. Estaba basado en una obra de teatro que a su vez era la adaptación de una novela breve titulada Adiós Berlín, escrita por Christopher Isherwood en 1939. El musical enseguida se convirtió en un éxito. Cabaret, ¿verdad? Sí, he oído que lo estás adaptando. El musical me encantó, me encantó. Y no me extraña. Hay homosexuales, nazis, judíos, todo lo necesario para un taquillazo. En efecto, era en la década de los 30 y en la capital alemana, en plena ascensión del nazismo, donde se desarrollaba la historia de amor entre la bailarina de un club nocturno y un estudiante inglés. Billy Wilder y Gene Kelly rechazaron la oferta de llevar el musical a las pantallas porque les parecía demasiado oscuro. Fue entonces cuando Bob Fosse, famoso coreógrafo que había debutado como director de cine pocos años antes con el musical Noches en la ciudad, se ofreció a dirigirlo. ¿Tienes director? No he hecho nada sobre nazis, pero los judíos y los homosexuales son mi especialidad. También podría encargarme del baile. Igualmente necesitarás un coreógrafo. Fosse se encargó de elegir las canciones de la obra que debían permanecer en la película y diseñó los números musicales con ayuda de su mujer, la bailarina y actriz Gwen Verdon. Quiero ver cada movimiento por separado. Quiero ver cada músculo, cada tendón. Mira hacia adelante, Caitlin. Los productores solo le impusieron una condición. Debía contar en el reparto con Joel Grey, que ya en el teatro había interpretado al maestro de ceremonias del cabaret y por cuyo papel había ganado un premio Tony. Dejen sus problemas en la puerta. ¿Cómo? Que la vida es complicada. Olvídenlo. Aquí dentro, la vida es hermosa. Las chicas son hermosas. Hasta la orquesta es hermosa. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Para el papel protagonista, el de la cantante Sally Bowles, se pensó en un primer momento en Julie Andrews, pero la actriz era famosa por musicales como Sonrisas y Lágrimas o Mary Poppins y no quería descolocar a su público, así que rechazó la oferta. Liza Minnelli hará de Sally. ¿Sabe actuar? Eso ya lo veremos. Sí que sabía. La hija de Vincente Minnelli y de Judy Garland era ya por entonces una cantante de prestigio. Había debutado en Broadway a mediados de los 60 ganando un premio Tony con tan solo 19 años. Y en el cine ya había conseguido una nominación al Oscar por la película El cuco estéril. Yo voy a ser estrella de cine. Sí, el alcohol
y la mala vida no acaban antes conmigo. Fue ella misma, con la ayuda de su padre y de Gwen Verdon, la que escogió su vestuario y el maquillaje que luce en la película. Me lo he cortado como Louise Brooks. Pensé que le pegaría a la época. ¿Te gusta? Liza Minnelli. Mi padre me dijo que tenía que ser extraña y extraordinaria porque como yo sabía cantar bien, la gente no se iba a creer que cantara en ese cabaret decadente. Me dijo que mi personaje tenía que mostrar que ella había elegido trabajar en ese cabaret, que prefería trabajar en ese lugar más que en cualquier otro local de Alemania, así que podía ser divinamente decadente. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. El inglés Michael York, famoso desde que intervino en el Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, fue el encargado de dar vida al estudiante británico. Sally me ha dicho que trabaja usted en la Universidad de Oxford como profesor de idiomas. Bueno, en realidad en Cambridge. Y todavía no me he doctorado en filosofía. Por eso estoy aquí. Pero el gran protagonista de la película no es otro que el mismísimo cabaret, el Kit Kat Club. Te extrañará que trabaje en un sitio como el Kit Kat Club, ¿verdad? Sí, es un sitio un poco raro. Así soy yo, corazón. Sitios raros y amores raros. El cabaret se convierte en una especie de universo paralelo donde se van reproduciendo musicalmente todos los acontecimientos que vemos en el exterior. Joel Grey. Una de las influencias para mi personaje fue pensar en los artistas de vodevil que yo había visto y que eran en su mayoría muy amables con todo el público. Pero él era también una especie de Hitler. Invitaba al público a acompañarle y a pasarlo bien, y es parecido a lo que decía Hitler. Habrá pan en todas las mesas. Pero según pasaba el tiempo, Hitler se iba convirtiendo en una pesadilla, algo que también le ocurre al maestro de ceremonias. Todos los números musicales de la película tienen lugar en el interior del cabaret, excepto uno. The sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. Este tema titulado Tomorrow Belongs to Me, El Mañana Me Pertenece, fue escrito, como todos los de la película, por John Kander y Fred Epp y representa la llegada al poder de los nazis. A menudo se ha confundido con un auténtico himno nazi y de hecho ha sido interpretado en versión rock por algunos grupos racistas y antisemitas, lo que no deja de ser sorprendente, ya que los compositores eran judíos. Y es que Cabaret es un musical que, a diferencia de otros, trata un gran abanico de temas serios. Los nazis son una partida de matones, pero sirven a un objetivo: que nos libren de los comunistas. Luego ya les pararemos los pies. ¿Quién les parará los pies? Alemania, por supuesto. La ascensión del nazismo, la homosexualidad o el aborto eran temas que se alejaban de los típicos conflictos románticos de los musicales clásicos, algo que en principio asustó mucho a los productores. La está haciendo muy oscura. Bueno, es como si fuera una especie de pesadilla neorrealista italiana o algo así. Oye, le prometí al estudio un musical de Broadway con tema social, pero no esto. Y no solo temáticamente. También en el aspecto visual, Cabaret resulta uno de los musicales más innovadores de la historia. Se rompe el plano secuencia habitual del género y el montaje fragmentado se sincroniza con la música, dándole así un mayor ritmo. Además, las canciones no rompen la acción en cualquier momento, como era costumbre, sino que se limitan a lo verosímil, cuando son cantadas en el escenario. Hola, Bob. El metraje es alucinante. En los números de Cabaret es como si estuvieras allí. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum.
Come to the cabaret. La película tuvo un éxito instantáneo. La crítica de cabaret del New York Times. ¡Cojonuda! ¡Variety! ¡Cojonuda! El Hollywood Reporter la llama obra maestra. ¿Les ha gustado? ¿Gustado? Bobby, Cabaret es una película deslumbrante. Una unión exuberante de talento e inteligencia y podría seguir. En las nominaciones a los Oscar del año 1972 obtuvo 10 candidaturas. Has hecho un peliculón. Venga, puedes sonreír, vas a ser el director de la mejor película del año. No digas eso, no digas esas cosas. No ganó el premio a la mejor película, que aquel año fue para El Padrino, pero fue la triunfadora de la noche al ganar 8 estatuillas, entre ellas la de Liza Minnelli como actriz protagonista, la de Joel Grey como actor de reparto y la de Bob Fosse como mejor director. Pero por encima de los premios, Cabaret sigue siendo uno de los mejores musicales de la historia, una película que supo dar un toque de calidad y profundidad psicológica a un género esencialmente pensado para entretener y divertir. ¿De qué te sirve quedarte en tu cuarto? Ven y escucha la música. La vida es un cabaret, amigo. Come to the cabaret. Aquel año 1973, Bob Fosse logró una marca única. Se convirtió en el primer y único director de la historia en ganar en un mismo año los 3 premios gordos del mundo del espectáculo: el Oscar por Cabaret, el Tony teatral por el musical Pippin y el Emmy televisivo por el especial Liza con Z, que grabó junto a su actriz, Liza Minnelli. Ahí es nada. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con Cabaret y con Bob Fosse terminamos el programa de hoy. Solo nos queda la propina, un último tema musical. Ya os contamos que esta temporada vamos a cerrar los programas con versiones de canciones de película. Hoy la encargada de poner el broche final a Sucedió una noche es Liza Ono, con esta versión del She Wore a Yellow Ribbon, la canción que cantaban los soldados de caballería en la película La Legión Invencible de John Ford. Y nada más, saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Around her neck she wore a yellow ribbon. She wore it in the winter and the merry month of May. When I asked her why the yellow ribbon, she wore it for her lover who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her lover who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her lover who was far, far away. Around her neck she wore a yellow ribbon. She wore it in the winter and the merry month of May. And when I asked her why the yellow ribbon, she wore it for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Around her head she wore a yellow ribbon. She wore it in the morning and the merry month of May. They asked the reason why she wore it. She wore it for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's
it's for her sweetie who was far, far away. Far away, far away. She said it's for her sweetie who was far, far away. Cadena SER. La radio.